Muy bien, Dios les bendiga, hermanos. Es un placer estar acá para predicar hoy la palabra de nuestro Dios. Quiero que abra su Biblia allá en el libro de Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 6. Amén. Libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 6. Amén. Vamos, hermanos, a leer acá este versículo. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así la Escritura. Isaías 1, versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice, oh Dios, el mensaje de tu palabra. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Se preguntará usted cuántos cristianos enfermos existen hoy en día. Pues en su mayoría de los cristianos, de alguna manera estamos enfermos. El que no está enfermo de una cosa, está enfermo de otra. Pero de alguna manera, los cristianos estamos enfermos. Yo quiero hablarles hoy sobre un tema, y el tema es: ¿por qué nos enfermamos los cristianos? Es el tema, y es una pregunta. ¿Por qué nos enfermamos los cristianos? Quizás muchas veces usted se preguntó, ¿por qué que siendo cristianos nos enfermamos? Bueno, como primer punto, vamos a ver que nos enfermamos porque hay muchas razones. Oye esto, hay muchas razones por las cuales nos enfermamos, porque es natural que nos enfermemos. Amén. Todos los seres humanos nos enfermamos de alguna manera. Algunos se pueden enfermar porque se pegaron un golpe en su cabeza y ya están enfermos. A otros le duele la cabeza de estrés, ya están enfermos. Si está estresado, ya es problema. Si se le han alterado los nervios, ya está enfermo. ¿Me entiende? Si comió algo y le hizo daño en su estómago, ya está enfermo. De alguna manera, los seres humanos nos enfermamos. Y ahí vamos en cuenta nosotros los cristianos. Porque el tema del mensaje es: ¿por qué nos enfermamos los cristianos? Y en primer lugar, nos enfermamos porque es natural que nos enfermemos. ¿Me entiende? De pronto aparece con parásitos. Y usted dice: hey, pero ¿cómo aparecí con parásitos? ¿De dónde agarré parásitos? Agarró así por así. Y si tiene parásito, está enfermo. Amén. De presto se le fue un virus para adentro, ya está enfermo. Así que el mensaje es: ¿por qué nos enfermamos los cristianos? Y en primer lugar nos enfermamos porque es natural que nos enfermemos. Siempre de alguna manera nos vamos a enfermar aunque no querramos. Amén. ¿Usted cree que si usted tiene coronavirus, usted cree que usted quiso agarrarlo? ¿Verdad que no? Lo agarró así por así, es más, ni se dio cuenta. Y se protegió y siempre lo agarró. Entonces de alguna manera nos vamos a enfermar. Porque muchos cristianos se preguntan y dicen: hey, ¿y por qué nos enfermamos los cristianos? Bueno, porque es parte de la vida. Siempre nos vamos a enfermar de alguna manera. Pero
Otra razón por la cual nos enfermamos los cristianos es porque muchas veces hay enfermedades que vienen de parte de Dios y vienen como castigo de Dios. Oiga esto. Muchas veces nos enfermamos nosotros los cristianos porque a veces viene como castigo de Dios a nuestras vidas. ¿Con qué propósito? Para enderezarnos. Amén. Cuando comenzamos a andar torcidos, el castigo viene de parte de Dios para enderezarnos. Así que algunas enfermedades vienen como castigo de Dios. En Apocalipsis 2, versículo 20 al 23, el Señor está diciendo que va a tirar en cama a una mujer que está ahí en esta iglesia y está haciendo ella, que está enseñando, que enseña a fornicar los hijos del Señor y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2, 20 al 23. Oiga usted lo que dice. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tolera que esa mujer que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le hago tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestra obra. El Señor está diciendo que iba a arrojar en cama a esta mujer y a las personas que adulteraban con ella, y aún a sus hijos. ¿Cómo? ¿Por qué? Como castigo. Amén. Así que la razón por la cual nos enfermamos, primero porque es natural que nos enfermemos, segundo porque muchas veces las enfermedades a los creyentes vienen como castigo de Dios. Amén. Vemos aquí a esta mujer siendo castigada porque no se apartaba de estar engañando a los siervos del Señor. Y no solamente a ella, y no también a los que estaban haciendo eso con ella, y aún los hijos de ella sería como castigo para ella, por cuanto ella estaba haciendo esto. Entonces el mensaje es: ¿por qué nos enfermamos? Primero, porque es natural que nos enfermemos, y segundo, porque es como castigo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27, oiga usted lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 32, dice así, hablando acerca de los que beben la cena, o comen de la cena indignamente, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma a sí mismo del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Amén. Y dice más: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para no ser condenados con el mundo. Amén. Entonces, el mensaje es: ¿por qué nos enfermamos los cristianos? Porque primero es natural que nos enfermemos, y segundo, es porque muchas enfermedades vienen como castigo de Dios. Vemos aquí que por beber la copa del Señor indignamente, el Señor juzgó y fueron castigados aquellos hermanos, como también eso aplica a nosotros. Amén. Si nosotros hacemos eso, también somos juzgados y somos castigados por el Señor. Así que las enfermedades vienen por varias razones. Primero, porque es natural, y segundo, porque es castigo de Dios. Isaías 1:5, oiga lo que dice. Isaías 1:5. Amén. Dice así:
¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Todavía toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Israel había pecado contra el Señor y como castigo Israel estaba enfermo. Y aún así no se apartaban de sus pecados. Por eso dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Israel había sido castigado por Dios y estaba enfermo a causa del castigo y aún no se apartaba de cosas malas. Por eso el mensaje es, ¿por qué nos enfermamos los cristianos? Primero nos enfermamos porque es natural que nos enfermemos. Y además de eso, porque Dios usa el castigo o usa las enfermedades como castigos, con el único propósito que nos apartemos de lo malo. Amén. Además de eso, el cristiano se enferma para que podamos participar o hacernos fuertes espiritualmente. Oiga, la razón por la cual nos enfermamos es porque Dios quiere hacernos fuertes a través de nuestras enfermedades. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 12:7, los que tengan Biblia, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7. Amén. ¿Ve lo que dice? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite esto de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. El apóstol Pablo dice, mire, yo estoy enfermo y he rogado a Dios que me quite 3 veces esta enfermedad. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Y dice, porque cuando soy débil, soy fuerte. Amén. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La razón por la cual se enferman los cristianos, porque Dios permite esto para que el cristiano se vuelva fuerte espiritualmente. El Pablo está hablando de las debilidades, refiriéndose a que él tenía una enfermedad en él, pero que esto le ayudaba a no enaltecerse y para que el poder de Cristo se pudiera perfeccionar en él. Pero dice, porque cuando soy débil, soy fuerte. Él dice, hey, yo estoy enfermo. Y le dijo a Dios, Señor, quítame esto. Y me ha dicho, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Una persona enferma está débil. Por lo tanto, el poder de Dios se va a perfeccionar en él. Y por eso Dios permite las enfermedades en los cristianos. El mensaje es, ¿por qué nos enfermamos los cristianos? Primero, porque es natural que nos enfermemos. De alguna cosa nos vamos a enfermar. Segundo, porque Dios usa la enfermedad como castigo para corregir nuestras vidas. Y tercero, Dios usa las enfermedades para que seamos fuertes en la vida espiritual. Ya hemos visto al apóstol Pablo diciendo, porque cuando soy débil, soy fuerte. Y además de eso, en Gálatas 4:13, los que tengan Biblia, Gálatas 4:13, el apóstol Pablo estaba diciendo ahí en ese pasaje que les anunció el evangelio a los Gálatas a causa de una enfermedad. Gálatas 4, versículo 13, amén. Dice así:
Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Amén. Dice Pablo, miren, yo estaba enfermo, pero a causa de esta enfermedad les anuncié el evangelio. En pocas palabras, Pablo estaba enfermo y a través de esa enfermedad el poder de Dios se manifestó y Pablo les predicó el evangelio a causa de esa enfermedad. Amén. Estaba enfermo, pero el poder de Dios se manifestó ahí en esa enfermedad que tenía, lo volvió fuerte espiritualmente y fue y les anunció el evangelio a los Gálatas. Amén. ¿Cuándo les anunció el evangelio? Cuando estaba enfermo. ¿Qué usó Dios para fortalecerlo? Fue la enfermedad. Y dice el apóstol, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Amén. Los Gálatas conocieron el evangelio gracias que el Pablo se enfermó. Amén. Y el Señor manifestó el poder en él y fue y les predicó con ese poder. Y los Gálatas se convirtieron al evangelio. Amén. Y Pablo escribe la carta y le recuerda y le dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. El tema del mensaje es ¿por qué nos enfermamos los cristianos? Primero, porque es natural que nos enfermemos. Segundo, porque Dios usa el castigo como una disciplina. Y tercero, Dios usa las enfermedades para hacernos fuertes. Amén. Además de eso, Dios usa las enfermedades para que nosotros vivamos en santidad. Cuando un cristiano se enferma, se humilla. Amén. Cuando un cristiano está enfermo, no quiere meterse en pecados. ¿Por qué? Porque está enfermo. No es lo mismo un cristiano enfermo que un cristiano que esté alentadito. No es lo mismo. Amén. A través de la enfermedad, los cristianos nos santificamos, nos apartamos de cosas malas y Dios permite las enfermedades para que nosotros participemos de su santidad. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 10, vea lo que dice. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 10. Amén. Dice así. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Para que participemos de su santidad. Dios nos castiga a veces con enfermedades para que participemos de su santidad. Un cristiano puede andar en cosas malas, pero el día que viene una enfermedad a su vida, el día cuando ve que esa enfermedad lo va a matar, comienza y se humilla y comienza a llorar delante de Dios y comienza a hacer votos a Dios y se aparta de cosas malas. Amén. Pues Dios usa las enfermedades en los cristianos para que participemos de su santidad. Como dice este versículo, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. A mí el cristiano se enferma, a mí el cristiano, hermano, siente que su enfermedad lo va a matar, así se humilla y así busca a Dios. Dice la Biblia, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que tienen que estar sujetados con freno o cabestro, porque si no, dice, no se acercan a ti. ¿Me entiendes? Si no, no busca a Dios. Se comienza a andar desviándose para donde Él quiere, pero Dios permite las enfermedades para sujetarlo, para que se acerque a Dios. Amén. Así que el mensaje es, ¿por qué nos enfermamos los cristianos? Primero, porque es natural que nos enfermemos. Segundo, porque Dios usa las enfermedades como castigos. Además de eso,
nos enfermamos porque Dios usa las enfermedades para hacernos fuertes espiritualmente. Y además de eso, Dios usa las enfermedades para que participemos de su santidad. Y por último, o parte número 5, Dios usa las enfermedades para que nos muramos. Amén. En San Juan capítulo 11, 1 y 2, vea usted ahí, San Juan 11, 1 y 2. Tenemos ahí el caso de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesús y se enferma, versículo 1 y 2. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Verso 3. Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, aquí el que ama está enfermo. Y comienza a hablar más y más. Y ya todos sabemos lo que pasó. Jesús no va. Jesús deja que se muera. Amén. Lázaro está enfermo. ¿Y qué pasa después de estar enfermo? Se muere. Ya sabemos que después Cristo lo resucita al cuarto día. Pero Dios permite las enfermedades para que nos muramos. ¿Por qué, pastor? Pues en la Biblia está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero todos los cristianos vamos a morir. Así que Dios usa todo esto con un propósito. El mensaje es: ¿por qué nos enfermamos los cristianos? Primero, porque es natural que nos enfermemos. Segundo, porque Dios usa las enfermedades como castigo. Y tercero, Dios usa las enfermedades para hacernos fuertes espiritualmente. Y cuarto, Dios usa las enfermedades para hacernos participar de su santidad. Y número 5, es para que nos muramos. Amén. Dice la Biblia que el profeta Eliseo enfermó de los pies. Y dice la enfermedad de la que murió. Eliseo murió de una enfermedad de los pies. No sabemos qué enfermedad tenía, pero se enfermó de los pies hasta que murió. Y él era un profeta de Dios y el hombre hizo grandes milagros. Sí, pero tenía que morir. Amén. Y cada uno de nosotros, aunque somos cristianos, vamos a morir. Lo importante es que el día que partamos de esta tierra como cristianos, vamos a partir para estar ante la presencia del Señor. La Biblia dice: estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Amén. Bienaventurados los que mueren de aquí adelante, dice en el Señor, porque sus obras siguen. Eso es lo maravilloso de ser cristiano. El apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Así es que las enfermedades la usa Dios también para que muramos. El mensaje es: ¿por qué nos enfermamos los cristianos? Primero, porque es natural que nos enfermemos. Segundo, porque Dios usa las enfermedades como castigo a sus hijos. Tercero, para hacernos fuertes espiritualmente y usarnos con poder. Y número 4, para hacernos participar de su santidad. Y número 5, para que muramos. Quiero que vea conmigo un último pasaje aquí en la Biblia, Salmo 38, 5. Aquí es lo último, vamos a terminar. Salmo capítulo 38, versículo 5. Amén. Dice así: hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Verso 6, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne.
Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de mí están todos mis deseos y mis suspiros. No te es oculto. Amén. Él dice que hieren y supuran sus llagas a causa de su locura. Para él ya la enfermedad ya no era vida. Amén. Solo quiero terminar diciéndole que si usted se enferma, dele gracias a Dios porque se enferma. Porque por alguna manera se va a enfermar. Recuerdo yo una vez que estuve enfermo de un dolor de riñones. Enfermedad terrible. Y sentía que mi estómago iba a explotar literalmente. Así que me agarraba la espalda y me agarraba el estómago. Lloraba, me reía y daba gracias a Dios. En medio del dolor daba gracias a Dios. La Biblia dice dar gracias en todo porque es la voluntad de Dios para con otro en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Y sabe qué? En esa enfermedad, en ese dolor tan terrible, confesé todos mis pecados y hasta los que iba a cometer más adelante. Es una broma. Pero sí le digo que sí confesé. Amén. Muchas veces nosotros tenemos pecados ocultos en nuestras vidas que no queremos confesar. Pero le digo, si alguna vez se enferma, dele gracias a Dios por las enfermedades. El mensaje es, ¿por qué nos enfermamos los cristianos? Y ya hemos visto por qué nos enfermamos. La gloria toda sea para Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por tu palabra. Gracias por el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El Señor les bendiga. Nuestro hermano Edón pasará para terminar con el culto de hoy.